Hola mi querido y mi querida Piscis, bienvenida a este tu canal Sami Tarot. Vamos a comenzar este día de hoy. Piensa en esa situación, ya sea de salud, dinero, amor, que estés presentando en este momento y que necesitas un milagro en tu vida. Y entre todos vamos a orar unos por otros para que sea hecho realidad, pidiéndole a la divinidad que se haga realidad el deseo de tu corazón y que sea lo mejor para ti y las personas involucradas. Hagámoslo entre todos y verán que las cosas resultan de una mejor manera. Bueno, recuerda que te quiero muchísimo, que te llevo en mi corazón y siempre en mis oraciones. Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé en la menor brevedad posible con un like y un corazoncito, y así sabrás que estoy orando por ti. Vamos a ver qué te dice el arcángel Chamuel en esta ocasión, mi querido y mi querida Piscis. Descansa, relaja tu mente y cuerpo, tomándote un tiempo antes de tomar esa decisión, pues esto te traerá respuestas muy valiosas. Recuerda que todas las respuestas que buscan se encuentran dentro de ti en este momento. Confía en tu guía interna. Wow. Te están diciendo fuerte y claro, la respuesta está dentro de tú y tú ya sabes qué es lo que debes y lo que no debes hacer. Si quieres escribir una palabra de poder en los comentarios del video, escribe llega a mi vida la sabiduría y la verdad, o escribe hecho está. Bueno, ahora sí vamos a comenzar nuestras lecturas. Vamos a responder también preguntas para ti. Quiero que pienses en esa situación general, ya listo, general, podría ser dinero, podría ser relaciones con personas también. Vamos a ver qué te sale en esta ocasión. Lo primero es general, ¿no? Bueno, primero ya salió la primera carta. Y después vamos a hablar acerca del amor, que es tan importante. Bueno, para esa situación que tú estás viviendo en este preciso momento, te dicen las cartas que estás cosechando o que estás por cosechar eso que tú has sembrado en otras personas de una manera desinteresada, porque eres una persona bastante generosa que ha sabido sembrar muy buenas cosas, diría yo, en personas que en determinado momento las necesitaban de ti. Tal vez no eran cosas tan grandes, tan gigantes, pero sí, esa pequeña semillita ya ha crecido un árbol gigante de gratitud, de premios para ti, y está a punto de llegar a tu vida definitivamente. ¿Listo? En temas laborales, espera ese ascenso que tú has estado deseando tanto para mejorar tu economía familiar, tu economía personal, o tal vez hacer ciertas compras, ciertas inversiones, o responder por ciertos compromisos económicos que tú tienes. Igual eres una persona muy responsable, eres una persona que la verdad entrega absolutamente todo en su trabajo y también está dando todos sus frutos. Tal vez es momento de unas pequeñas vacaciones para ti. Si no puedes días, bueno, tal vez día a día te debas dar para ti mismo, para ti misma, la oportunidad de tener unos minutos en silencio para ti, de descanso, de relaje. No importa si son 5, media hora, 2 horas, lo que tú puedas, pero es muy importante que lo hagas para que tú puedas renovar energías y poder seguir adelante. Recuerda que es muy importante estas recargas de energía, porque nos permiten tener como una claridad mental. Bueno, y por salud, precisamente por salud emocional, por salud física, por salud mental, necesitamos un día o unas horas al día para poder descansar. No somos maquinitas que podemos funcionar, inclusive las máquinas, ¿no? Tienen que descansar durante cierto tiempo. Con respecto a esta situación, también me dicen las cartas en este preciso momento que hay ciertas personas que quieren rivalizar contigo, que quieren oponerse para que tú realices ese sueño o proyecto, o para que tú salgas adelante de esta situación que tú estás enfrentando en este preciso momento. Pero mira, esas personas se van a presentar como unas personas como mal geniadas, como déspotas, diría yo, hasta cierto punto, para poderte, que tú como que amedrentarte. No te dejes amedrentar por esas personas definitivamente. Tú tienes que sanar muchísimas cosas en tu corazón, y Madre Tierra te invita a visitarla y a observar que cuando sucede cualquier tipo de desastre, de calamidad en la naturaleza, recuerda que eso no se sana de la noche a la mañana. Siempre hay un proceso, pero hay que comenzar. Bueno, no hay que quedarse quietos o quietas esperando a que las cosas sucedan por sí mismas. Sí, el universo nos ayuda,
pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Me dice el arcángel Chamuel para ti: tú eres alguien que no puede vivir sin amar. Bríndate a los demás, pues tu energía amorosa es sanadora y lleva luz al que más lo necesita. Escucha la voz de tu intuición cuando pidas guía. Nosotros estaremos ahí para asistirte. Bueno, si tú estás pasando por problemas, dificultades, te dicen que hay una persona o unas personas que también necesitan de tu apoyo, de tu orientación en este preciso momento en algún asunto muy, muy importante. Si tú dices, es que yo no puedo, es que yo no sé, bueno, en el momento de hablar con esas personas, pídele apoyo a tus guías espirituales y verás que ellos van a poner palabras en tu boca, o bueno, igual son tus palabras de tu yo superior, de tu yo cuántico, pero que tal vez en el momento no las recuerdas, pero que tú ya sabes. Listo, eres una persona realmente sabia y que puede dar muchísimo más de lo que tú crees. Bueno, esa ha sido la lectura general para ti, para ese asuntito que te estaba como que quemando la cabeza. Ahora vamos con el amor. Vamos a pensar en esa persona especial. Quiero que la nombres en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial. Y vamos a ver qué me le sucede. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram en este preciso momento. Bueno, recuerda que esto también puede ser una lectura en espejo y no importa si estás en contacto cero con esta persona. Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué espera y el futuro de ustedes, de esta relación, un futuro más bien cercano. Es una persona que realmente te ama, que te quiere, es una persona que quiere absolutamente todo contigo y que lo está dando todo por ti definitivamente. Se siente muy seguro, muy segura de lo que ustedes están construyendo hasta este momento. Es una persona que al parecer lo ha entregado absolutamente todo. Espera que tú o sea, verte como más motivado o más motivada, como que a ratos te ve como que no quieres tanto la cosa con esta persona definitivamente. Piensa que te ve demasiado triste, dice, demasiado pensativo, demasiada pensativa, como que ya no quieres avanzar en esta relación y dice, bueno, ¿qué es lo que le pasa a mi querido o mi querida Piscis? En un futuro más bien cercano, bueno, la cuestión es la siguiente: mucho cuidado, mucho ojo de una persona que está actuando en contra de esta relación, una persona mayor, yo diría que es un hombre del signo Géminis, Libra o Acuario, un signo de aire. Es una persona que puede estar inclusive utilizando artes oscuras para perjudicar esta relación y que las cosas definitivamente se dañen. Hay muchos momentos de confusión en esta relación, muchos bloqueos, muchas cosas que no se pueden, ¿cómo les digo?, ver realmente. Deberían alejarse de esta persona o mirar qué es lo que realmente le sucede a esta persona. Está interesado, está interesada en alguno de ustedes dos, o sencillamente no quiere verlos juntos. La traición de esta persona es algo inminente y podría inclusive estar haciendo que uno de los dos traicione a la otra persona. ¿Listo? Si ustedes quieren salir de esta situación, sí les va a costar bastante trabajo, porque muy seguramente esa persona que les estoy mencionando es una persona muy cercana al afecto de uno de ustedes dos, y ese va a ser como el atrancadero de esta situación. Pero yo te digo, a veces nos tenemos que alejar de personas, de situaciones, de lugares, de costumbres, de cosas que son tóxicas y que no nos ayudan absolutamente para nada a avanzar en nuestra vida, e inclusive en nuestras relaciones con nuestra pareja. No se olviden de sus sueños, de sus proyectos, te dicen los ángeles en este día de hoy. Enfóquense en eso, en hacer grande lo que ustedes están construyendo ahora. Y bueno, te recomiendo muchísimo en YouTube rituales para quitarse todo este tipo de cuestiones. Yo digo que hay que buscar ayuda, sí, pero hay cuestiones que los podemos hacer nosotros mismos. El emperador Vela, te lo recomiendo muchísimo. Ahí tiene rituales maravillosos que te pueden ayudar. Vamos a ver qué te dice el arcángel Sandalfón, que es el arcángel más guapachón. Bueno, permite que te ayudemos a conectar con la pasión en cada proyecto que realizas y transmutar emociones que te dañan, y así llenarte de alegría y de buen humor en cada paso.
importante que debes dar. Visualízate feliz, pleno y lleno de gratificantes oportunidades. La vida es la que haces de ella. Wow, te está diciendo el arcángel Sandalfón. Mira, esta falta como de ganas, de falta de querer hacer proyectos con tu persona especial, ya seas tú o los dos que estén así pasando por esta situación como de desgano, bueno, también está muy ligado a esto que te estoy diciendo, esta persona que les está haciendo esto. Pero yo te digo que cuando una de las maneras más efectivas de contrarrestar todo esto es vibrar alto, que como vibras alto en amor, que como vibras bajo en miedo, en temor. Entonces, entre más alto vibres, pero tú dices, no, es que tengo tanto miedo, tanto temor de que esta relación se termine. Bueno, te recomiendo muchísimo cultivar tu vida espiritual, meditar, rezar, orar, cualquier tipo de práctica espiritual que tú lleves, te va a ayudar a vibrar alto, aparte de los rituales que te estoy recomendando. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video para esta relación, puedes escribir: mi pareja y yo luchamos y triunfamos, o escribe: hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas Piscis, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, muchísima luz, muchísimo amor. Vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad.